Bienvenidos a nuestro módulo del coordinador de seguridad como gestor de riesgos. Ustedes se preguntarán por qué hablar de gestión de riesgos dentro de la labor del coordinador de seguridad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esa es una de las misiones principales que tiene el coordinador de seguridad. Hoy los clientes buscan de sus proveedores de seguridad que sean asesores, consultores en su programa de gestión del riesgo. Cuando nosotros queremos considerar la gestión del riesgo, tenemos que pensar siempre en un sistema implementado, en un programa de evaluación del mismo. Cuando hablamos de implementar un programa de evaluación de riesgo, debemos considerar varios aspectos. El principal de estos aspectos es que nosotros con este programa vamos a tener la oportunidad de hacer un desempeño importante y general e integral de lo que es la coordinación de seguridad. Y para el cliente vamos a tener una satisfacción importante porque va a tener la certeza de que le tenemos identificados todos los factores de riesgo que pueden afectarle su seguridad. Por eso es importante que tengan en cuenta lo siguiente: cuando ustedes hacen su programa de gestión de riesgos como coordinadores de seguridad, recuerden que existen varios tipos de obligaciones. Tenemos una obligación de carácter legal, porque en todas las situaciones nos exigen que tengamos cumplimiento de los requisitos legales. También tenemos unas obligaciones de carácter regulatorio, que pueda que no sean completamente legales, pero sí pueden ser establecidas por algunas normativas de carácter sectorial. Y también podemos tener en cuenta las obligaciones contractuales, que es donde generalmente se centra nuestro cliente para hacer la evaluación de desempeño. Por otro lado, tenemos unas obligaciones de carácter social. Por más que queramos nosotros desempeñar nuestro servicio de seguridad independiente, dependamos de una serie de condiciones sociales que nos rodean, de la comunidad, de los movimientos y de todas las tendencias que hoy hacen parte de la sociedad. Cuando nosotros hablamos entonces de estos programas, vamos a hablar no solamente de los eventos indeseables, también vamos a hablar de las oportunidades que tenemos para fortalecer las condiciones de continuidad de negocio y desarrollo de las operaciones de nuestros clientes. El poder aconsejar no solamente en lo negativo, sino también en lo positivo, nos va a dar un valor agregado interesante a nuestra condición de prestadores de servicios de seguridad privada. Cuando nosotros hablamos qué definir entonces en el programa de gestión de riesgos, y les recomiendo de manera supremamente especial, y es lo importante es que ustedes definan su objetivo y el propósito. El objetivo y el propósito del servicio que prestan, el objetivo y el propósito de la coordinación de seguridad privada y el objetivo y el propósito de esa evaluación de riesgos que van a realizar. Recordándoles que ese objetivo y ese propósito tiene que dar una cobertura no solamente al antes del inicio del contrato, al antes de la iniciación del servicio de seguridad, sino en el durante y en el después. En todos los momentos de la relación contractual con el cliente, tenemos que tener presente que la evaluación de riesgos es fundamental. Hay otro aspecto muy importante que debemos conciliar con el cliente. Desde que estamos haciendo la negociación del servicio, cuando vamos a hacer la implementación del mismo, cuando hacemos la instalación de los puestos, y es el alcance que tiene el servicio, el alcance que tiene la evaluación y el análisis de riesgos, y el alcance que va a tener todo aquello que se llama prestación del servicio de seguridad. ¿Por qué definir ese alcance? Porque lo que nosotros no dejamos dentro de nuestro alcance va a estar en responsabilidad del cliente o de un tercero, y eso nos va a evitar que nos conlleven responsabilidades extracontractuales cuando se presente algún tipo de siniestro. El otro tema importante que tenemos que concluir con el cliente es cuáles son las responsabilidades y autoridades dentro de ese programa de gestión de riesgo, es decir, quién tiene la responsabilidad de implementar los controles, quién tiene la responsabilidad de hacer una auditoría y una supervisión de esos controles, y el otro aspecto fundamental es cuáles son
las autoridades y los niveles de mando que vamos a tener dentro de la organización para los diferentes procesos que van a estar influidos por la seguridad. Cuando nosotros definimos esto, vamos a entender que tenemos que explicarle al cliente que aplicaremos una metodología. ¿Qué sería lo importante en este aspecto? Investigar si el cliente ya tiene una metodología de riesgos. Nosotros debemos analizar esa metodología que el cliente ha implementado y debemos ver cómo se compatibiliza con la metodología que nosotros mismos aplicamos. Hoy las metodologías generalmente se basan en estándares universales y esto nos facilita mucho el poder hacer esa homologación. Pero es muy importante que nosotros comprendamos muy bien la metodología del cliente, le expliquemos muy bien al cliente la metodología en que nosotros vamos a trabajar para que podamos hablar un mismo idioma. Cuando nosotros establecemos este sistema de control de riesgos, lo más importante es que vamos a delimitar cuál va a ser nuestra responsabilidad en caso de que se presente algún tipo de siniestro. Cuando nosotros empecemos un proceso de comercial con el cliente, cuando nosotros empezamos esa relación contractual con el cliente, lo primero que tenemos que hacer es entender claramente qué es la organización, a qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, y todo esto cuando apliquemos la metodología de riesgo lo vamos a llevar a la definición del contexto. Entonces, no seamos facilistas, debemos aplicar diferentes herramientas para poder identificar el contexto o la parte contextual de una organización. Dentro de esas herramientas pues tenemos la del DOFA, que realmente no nos da un análisis completo de lo que puede ser un estado de contexto de una organización. Los invito a trabajar también en otras herramientas como el PESTEL. El PESTEL es una herramienta que combina varios segmentos donde vamos a hablar desde los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, de medio ambiente y legales. Como ustedes ven, esto nos permite, si combinamos el PESTEL con el DOFA, nos va a permitir dar un contexto completamente integral y nos va a permitir saber qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer al cliente en materia de riesgos. Cuando nosotros hablamos de este proceso de contextualización, lo más importante es que tengamos claro dentro de la organización quién va a ser esa cabeza de riesgos y quién va a ser nuestro interlocutor, cuáles son los eventos que frecuentemente se les han presentado y cuáles son aquellas necesidades y expectativas. Cuando vamos también nosotros a realizar este proceso, por favor, es muy importante preocuparnos de cómo va a ser esa asignación de recursos. Entonces, cuando hablo de recursos, tenemos que hablar de los recursos relacionados con las personas, tenemos que hablar de los recursos relacionados con aspectos tecnológicos. De pronto tengamos que llevar un computador, un equipo de cómputo, una matriz de riesgo, un software para los riesgos, etcétera. Pero todas aquellas cosas que nosotros pensemos implementar, todos esos elementos que nos van a permitir a nosotros de alguna manera mejorar nuestra constancia y mejorar nuestro desempeño en gestión de riesgos, tenemos que haberlo considerado y tenemos que haberlo evaluado para evitar que cuando estemos en el desempeño del servicio se vayan a presentar fallas dentro de esta gestión. Hay un aspecto muy importante que es que tenemos que tener en cuenta que los ambientes organizacionales no son estáticos, los ambientes organizacionales son dinámicos. Entonces, pretender que hoy tomamos una foto y generamos un diagnóstico de riesgos y ese diagnóstico nos permanece en el tiempo, pues puede ser un aspecto de equivocación grande. Recuerden que permanentemente vamos a tener que estar modificando, actualizando y dinamizando ese análisis de riesgos que estamos realizando para poder estar acorde con los cambios que presenta el entorno, con la dinámica de la situación, con las circunstancias a que el cliente se puede enfrentar y con las circunstancias de contexto interno
que nos pueden aparecer. Dentro de todo este aspecto, ¿qué necesitamos también conocer? ¿Cuál es la cadena de suministro de nuestro cliente? ¿Cuáles son sus dependencias y su infraestructura crítica y todo aquello que hace parte de su ambiente legal y regulatorio? Vean ustedes que hasta ahora no hemos empezado a hacer ninguna medición. Esto corresponde a un proceso metodológico y en este proceso metodológico hasta ahora hemos desarrollado el punto 1, donde, como bien se dice, definimos, establecemos cuál es el alcance de la gestión del riesgo, cuál es el contexto de la organización, donde está todo lo anterior que hemos dicho, el análisis PESTEL, los análisis DOFA, los antecedentes, el marco legal y normativo de la organización y todos los elementos de dirección de la misma. Igualmente hablamos de cuál es la cobertura que tiene el sistema de gestión de riesgos para este proceso, para este servicio o para esta empresa. En una segunda etapa vamos a realizar lo propiamente conocido como evaluación de riesgo o valoración del riesgo. Esa etapa tiene 3 momentos. En un primer elemento tenemos que hacer una exhaustiva identificación de los riesgos. Para ello utilizamos varias metodologías que ustedes pueden encontrar diversas en la norma ISO 31010 que establece los métodos de evaluación de riesgos, pero también podemos utilizar metodologías combinadas. Una vez que los hemos identificado, empezamos a ver qué es ese análisis del riesgo. Y cuando hablamos de analizar el riesgo, es cuando empezamos a pensar si ese riesgo que hemos identificado de alguna manera nos va a afectar la organización. Entonces tenemos que revisar 2 conceptos fundamentales en el análisis del riesgo. El primero es el análisis de la probabilidad y el segundo es el análisis del impacto. Quiere decir que los 2 factores de análisis del riesgo se determinan como probabilidad e impacto. Entonces, fíjense ustedes que hasta este momento no hemos iniciado la elaboración de la matriz. La matriz de riesgos va a ser una salida de este proceso que vamos a llamar análisis de riesgos, que, como les digo, consiste en una identificación. Luego viene el análisis del riesgo determinando la probabilidad del impacto y luego sí vamos a establecer unas tablas de calificación. Esas tablas de calificación las podemos hacer de manera cuantitativa o de manera cualitativa, como ustedes quieran o como la organización ya haya definido. Normalmente lo que hacemos es combinar los 2 métodos y tener unas matrices que tienen valoración cualitativa y valoración cuantitativa. Y así tendremos como salida una matriz de evaluación del riesgo. Cuando yo he medido el riesgo inherente, tengo el factor de los 2 productos. Es decir, estoy multiplicando el valor de la probabilidad por el valor del impacto y esto me va a dar el nivel de riesgo inherente. Cuando yo ya quiero establecer cuál es mi riesgo residual, que es el que me interesa darle como resultado y estar pendiente de su movimiento en la organización, tengo que hacer una evaluación de lo que conocemos como el control o las medidas implementadas o la seguridad existente o como ustedes lo quieran denominar. Pero también tendremos unos métodos especiales para hacer la medición de ese control. Solo ahí empezaremos a hacer la medición del tratamiento del riesgo y allí en ese tratamiento del riesgo es donde vamos a establecer todos los planes de acción necesarios para minimizar y mitigar ese riesgo al máximo. Vamos a establecer entonces algunos elementos para definir el alcance. Entonces usted va a establecer, va a hacer el análisis de su riesgo, la evaluación de sus riesgos a nivel estratégico de la organización. La va a hacer solamente a nivel táctico de las operaciones, la va a hacer solamente para los procesos, va a realizar ese análisis de riesgo solamente para el servicio o para un puesto específico o lo va a hacer para todo el servicio y para toda la organización. Habíamos hablado un poco ya del contexto. Vamos a mirar cómo vamos a hacer esa definición de contexto. Les decía que podemos hacer una combinación entre el DOFA o FODA, como también se conoce, con los principios de negocio y con el análisis PESTEL.
Igualmente tenemos que tener en cuenta principalmente cuál es el apetito del riesgo que tiene esa organización. La organización es la que nos va a decir qué para ellos es crítico, qué para ellos es asumido, qué para ellos es aceptable. Eso no lo podemos decidir nosotros como evaluadores del riesgo. Esos niveles de aceptabilidad del riesgo los define el dueño del proceso, el dueño del negocio o el responsable de la evaluación de riesgos de nuestro cliente. Igualmente, cuando hablamos del apetito del riesgo, que es un término y un método al que estamos poco acostumbrados los profesionales de seguridad física, los invito a que encuentren una metodología sencilla de las varias que vamos a aplicar durante el curso para que ustedes puedan orientar a sus clientes en cómo se determina y cómo se establece ese apetito del riesgo. Y vamos a encontrar 3 niveles de apetito muy importantes. El primero, como su nombre lo indica, que es el apetito de riesgo en sí. Es ese riesgo que la organización se compromete a asumir. Simplemente es el mínimo de riesgo que yo asumo, no el mínimo de riesgo que tengo, sino el mínimo riesgo que asumo. Igualmente que tengo un aspecto importante que es la tolerancia del riesgo. Es como una parte flexible donde las organizaciones juegan entre ese riesgo que asumen y hasta dónde yo podría ir. Y puede ser hacia abajo del riesgo haciéndolo menos crítico o hacia arriba haciéndolo más crítico, pero sin nunca llegar a los niveles de capacidad del riesgo, porque la capacidad del riesgo es la máxima exposición con que se puede comprometer un sistema, es decir, después de esa capacidad del riesgo estoy en peligro de desaparecer o de entrar en un punto de inflexión estratégica donde ya no tenga retorno. Entonces yo tengo que cuidar todo el tiempo que mi sistema de gestión de riesgos me evite colmar la capacidad del riesgo que tiene mi sistema, mi proyecto, mi proceso o mi organización. Hay un aspecto muy importante también cuando establecemos el contexto y es hablar del macroentorno, del microentorno, de los entornos externos y de los entornos internos. Haremos muchísimos ejercicios en las clases sincrónicas para encontrar herramientas de fácil aplicación que le permitan a ustedes tener un criterio claro de cómo se maneja el entorno para darle entrada al análisis y la valoración del riesgo. El siguiente elemento, vamos ahora sí a desglosar lo que es la evaluación o valoración del riesgo. Hablamos ya de esa identificación de los riesgos, se encuentra como una parte inicial de la evaluación del riesgo y tiene varios instrumentos de aplicación. Cuando hablamos de identificación de riesgos a través de escenarios, pues lo que hacemos es generar una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿este riesgo tendría un impacto financiero económico significativo? Eso lo tiene que determinar la alta dirección. ¿Qué sería un impacto financiero de significancia? Perder 100 pesos, perder $1.000.000, perder $1, perder $100, perder $1 diario, perder $1.000 a la semana. Todo eso nos lo va a definir la organización. Si nosotros de alguna manera estamos viendo si ese riesgo que puede materializarse nos va a causar alguna incertidumbre sobre el objetivo, es decir, nos va a impedir o le va a impedir a la organización alcanzar los objetivos estratégicos. Este riesgo tiene que ver con una responsabilidad importante de la organización, es decir, de alguna manera se va a ver abocado a una demanda, a una indemnización, a una pérdida de imagen. Entonces, cuando nos impacta ese tipo de nicho, ahí es cuando estamos hablando de que es posible que tengamos un riesgo estratégico. Cuando nosotros hablamos también, por ejemplo, de hacer el análisis de riesgos, que viene como un segundo elemento de esa evaluación de riesgos, les decía que tenemos 2 conceptos claves allí, que son establecer la probabilidad y establecer el impacto. Y cuando nosotros hablamos de esos conceptos de probabilidad, tenemos que considerar otros elementos fundamentales que comienzan a aparecer en el escenario del riesgo, que son el concepto de amenaza. Un aspecto fundamental entre el security y el safety,
cuando hablamos de security, que estamos hablando de todo aquello que son medidas de seguridad física que están originadas por conductas intencionales. Y cuando hablamos del safety, estamos hablando de aquellos eventos que pueden ser ocasionados de manera accidental o de manera natural. Cuando nosotros hablamos entonces de security, hablamos de algo que se conoce como la amenaza, que está definido como cualquier elemento, como cualquier aspecto, como cualquier sistema que tiene la capacidad o el interés de causarnos un daño o de generarnos una afectación. Entonces recuerden esos dos elementos de la amenaza, capacidad e interés. El segundo elemento fundamental de este análisis de la probabilidad es la vulnerabilidad. Y hablamos de vulnerabilidad como aquella debilidad que puede ser aprovechada por la amenaza. Escúchenme bien, una debilidad que puede ser aprovechada por la amenaza, es decir, que no hay vulnerabilidad si no hay amenaza presente. Por eso es que cuando nosotros estamos en un país desarrollado podemos ver debilidades en los sistemas, pero no los consideramos una vulnerabilidad porque no hay amenaza presente. Cuando nosotros ya tenemos esos dos elementos de probabilidad, o sea, hemos medido la amenaza y hemos medido la vulnerabilidad, entonces ahí sí pensamos en la medición del impacto, porque lo medimos cuando un evento es probable. Si el evento no es probable, ¿para qué vamos a medir el impacto? Entonces, acuérdense que siempre la medición de impacto se aplica sobre aquellos eventos o riesgos probables. Y cuando hacemos la relación de probabilidad e impacto, hemos encontrado aquello que se llama el nivel de riesgo. Fíjense que hasta acá hemos adelantado ya del proceso los siguientes elementos. Hemos establecido cuál es el contexto, cuál es el alcance y cuáles son los criterios de riesgo, ¿cierto? Que ese es el primer paso del que hablamos. En segundo elemento, hablamos de la evaluación o valoración del riesgo, que a su vez dentro de esa evaluación y valoración tenemos tres momentos. Un primer momento que se conoce como la identificación del riesgo, un segundo momento o una segunda etapa que consiste en el análisis del riesgo, que es la que acabamos de evacuar, y una tercera etapa de la cual vamos a hablar en este momento, que ya se conoce como la valoración del riesgo propiamente dicha. Entonces, partimos ya de un riesgo conocido, ¿cierto? Que dijimos que ya fue identificado y que consideramos que ese riesgo de alguna manera era probable y nos podía generar un impacto. Entonces, entramos ya en un proceso de valoración de ese riesgo, construyendo una serie de tablas de ponderación. Ustedes pueden utilizar las tablas de ponderación que traen las metodologías o pueden construir su propia tabla de valoración. En este caso, en el ejemplo, estamos hablando de una tabla de valoración penta, o sea que la llevamos de 1 a 5, de todas las mediciones de los factores de riesgo, la probabilidad, la amenaza, el riesgo inherente, etcétera, lo medimos en riesgo penta, pero podríamos hacerlo de 10 en 10, o ustedes podían definirlo de 3 en 3, o podían simplemente dejarlo únicamente con valores cualitativos de alto, medio, bajo, etcétera. No se embrollen por eso. Lo importante es que nosotros estemos siempre claros de cuál es ese nivel de ponderación que estamos utilizando y tenerlo pendiente en nuestros factores de calificación. Les aconsejo por favor que no tomen de manera literal todos aquellos elementos que traen las metodologías. Es importante que ustedes cojan la metodología y le generen una aterrizada importante, sobre todo en aquellos criterios de descripción, para que podamos aterrizar de la manera más puntual qué estamos diciendo cuando hablamos de una vulnerabilidad muy alta, cuando hablamos de una vulnerabilidad nivel 5, entonces cuáles van a ser esas características de la vulnerabilidad o esas características que va a tener una amenaza cuando están en calificación 5. Entonces vamos a mirar qué es un control. El control es un elemento dentro de la valoración de riesgos, dentro de la gestión del riesgo, que es la parte fundamental que impacta directamente a la seguridad.
Digamos que el control es aquello que de alguna manera se establece como medida de seguridad, como medida de prevención o como medida de protección. Y siempre dentro de una organización ya existen controles. Desde que la organización haya sobrevivido, desde que la organización se siga manteniendo, es porque de alguna forma existe un control. Entonces difícilmente podemos decir que hay controles cero. Sin embargo, hay situaciones de riesgos específicos donde podemos encontrar un tipo de valoración de riesgo ausente o de riesgo no implementado, y entonces es lo que vamos a, de control no implementado, y eso es lo que vamos a determinar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del control podemos hablar de todo tipo de elementos. Podemos hablar de un control que es realizado por personas, en el caso de la vigilancia de la seguridad, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros colocamos una persona, cuando asignamos una persona con una responsabilidad, por ejemplo, en un control de acceso, lo que le estamos asignando a esa persona es la responsabilidad de implementar un control. Cuando nosotros establecemos un procedimiento, por ejemplo, de diligenciar una minuta, de establecer un registro de acceso, pues lo que nosotros estamos implementando es un control. Con el control hacemos exactamente el mismo procedimiento que hacemos para la identificación del riesgo. Lo primero que hacemos es hacer la identificación del riesgo inherente, que ya lo hemos medido en su nivel, y vamos hasta hacer una identificación del control que tiene. Entonces, cuando yo estoy haciendo la identificación de controles, tengo que consultar con los dueños del proceso, tengo que realizar una observación, tengo que realizar un acompañamiento, y es perentorio que también hagamos pruebas. Recuerden que control se considera solamente aquello que yo puedo evidenciar en el momento de la medición, solamente aquello que puedo evidenciar que está operando cuando yo estoy haciendo la evaluación. Y una vez que yo tengo determinado este control, entonces ahí sí lo voy a relacionar con el riesgo inherente para poder determinar cuál es mi riesgo residual. Recuerden muy bien esa palabra, ese término de riesgo residual, porque ese es el que nos trae los dolores de cabeza cuando hay fallas de la seguridad. Una vez hemos determinado cuál es nuestro riesgo residual, que es el resultante de ese riesgo inherente que medimos, y le restamos el valor del control. Así obtenemos cuál es el riesgo residual, que, como les decía, es ese riesgo que realmente implica que se debe aplicar un plan de tratamiento y sobre el cual estamos generando la gestión continua para hacer el manejo de esos riesgos. Una vez que hemos tenido el cálculo del riesgo inherente, tenemos que entrar a pensar en cuál será nuestro nivel de riesgo residual. Para poder alcanzar ese nivel de riesgo residual tenemos que pensar en los controles. Los controles son aquellas medidas que se colocan sobre el riesgo residual. ¿Y sobre qué parte del riesgo residual voy a colocar el control? Pues dependiendo. Yo puedo colocar un control para intervenir la probabilidad, que generalmente lo hago con controles preventivos, o puedo generar un control que me vaya a intervenir en impacto, que generalmente lo intervengo con controles protectivos. Entonces, cuando yo estoy hablando de controles, tengo que hacer una revisión perfecta de que ese control sea pertinente al riesgo identificado que estoy evaluando. Tengo que revisar que ese control esté debidamente implementado, y tengo que revisar que ese control sea eficaz. Una vez que yo puedo generar esa relación entre riesgo residual y control, entonces puedo establecer un plan de tratamiento adecuado. Cuando hablamos nosotros de los controles, entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hago para generar ese análisis? Una forma práctica de hacer análisis de control es realizar un estudio de seguridad, por ejemplo, donde vamos a hacer una medición de la eficacia de las medidas de seguridad y podemos establecer cómo es la capacidad de ese control. También lo puedo hacer a través de pruebas de vulnerabilidad, es decir, hago una falsa afectación y miro cómo responde ese control que tengo implementado, y así puedo establecer
cuál es el nivel eficaz y eficiente de mi control. Ustedes como coordinadores de seguridad deben estar pendientes de cómo está funcionando mi control. La persona que nosotros asignamos, el profesional de seguridad de vigilancia que asignamos en determinado puesto, lo asignamos precisamente como un control y él debe ser consciente de cuál es el riesgo que está, valga la redundancia, controlando. Entonces, siempre es muy importante que nosotros seamos conscientes que en el tema de controles vamos a definir ese control, a quién le corresponde la aplicación, si es un control permanente o temporal, si el control es de carácter físico, tangible o intangible, o qué tipo de control necesitamos para hacer una intervención del riesgo. Ahí existen algunas metodologías para medir la efectividad del control que también combinan, como en la evaluación de los riesgos, los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. Y podemos hacerlo tan complejo como queramos o podemos hacerlo tan sencillo como sea necesario. Lo importante es que de todas las formas hayamos hecho una valoración consciente, que esté enmarcada en pruebas, que esté enmarcadas en evidencias, porque cuando nosotros tenemos una mala valoración de los controles, nos estamos enfrentando a un síndrome que se conoce como el síndrome de la falsa seguridad o de la seguridad aparente. Y eso sí es supremamente costoso para los servicios de seguridad, es supremamente costoso para la imagen de la seguridad y supremamente costoso en caso de que se materialice un riesgo. Entonces es mejor detectar a tiempo que un control no está siendo efectivo, no está siendo necesario o no está siendo eficiente o completo y hacer esa conciencia del riesgo relacionado con el control para que no tengamos sorpresas. Cuando ya nosotros hemos determinado cuál es ese nivel de riesgo residual, lo podemos llevar a una matriz de zonas o a una matriz de riesgo residual. Fíjense ustedes que todo esto hoy lo hacen los software, lo hace un simple formulación en Excel y todo eso nos puede llevar a tener este tipo de graficaciones y este tipo de resultado. Pero si no hemos hecho un excelente análisis, todo lo que coloquemos en esa matriz se nos va a caer y no va a ser sustentable. Entonces nuevamente les reitero, lo importante cuando estamos hablando de gestión de riesgos es el análisis, el adecuado contexto, el estar haciendo una actualización permanente, una valoración consciente de los controles y evitar los criterios de seguridad aparente y de seguridad inadecuada. Cuando yo ya tengo medido ese riesgo residual, entonces le voy a aplicar la matriz de aceptabilidad del riesgo, que ¿de dónde me salió? Me salió del apetito del riesgo que me definió mi cliente, considerando cliente al dueño del proceso a quien yo le voy a hacer la rendición de cuentas del proceso de gestión de riesgos. Y entonces se puede determinar que normalmente encuentro que tengo 3 zonas, pero si alguien le quiere poner 4 zonas no pasa nada, le agrega un color, le agrega una descripción y tiene una matriz de 4 zonas de tolerancia. Lo importante es que de alguna manera podamos colocar nuestro riesgo en esa matriz dentro de esos conceptos de asumido, tolerable o inaceptable. Ya teniendo entonces esos niveles como asumido, tolerable, inaceptable, intolerable, los nombres que ustedes le quieran colocar, cualquier cosa se puede cambiar siempre que exista su codificación correspondiente. Entonces pasamos ahora sí a lo que se conoce como el tratamiento del riesgo. ¿Sobre qué voy a hacer el tratamiento del riesgo? Sobre el riesgo residual. ¿Y qué voy a tomar de criterios para ese tratamiento? Primero que todo, el valor de riesgo residual que me dio. La segunda consideración es qué marco legal y normativo tengo, o sea, tengo que aplicar medidas que sean legalmente y normativamente aceptadas. Tengo que estar de acuerdo al apetito del riesgo que tiene mi cliente. Si el cliente ya acepta ese riesgo, si no le interesa hacer inversión, pues no nos vamos a desgastar en proponer planes de tratamiento.
Sin embargo, es importante que aunque el cliente tenga considerado dentro de su apetito de riesgo un riesgo calificado como aceptable o tolerado, pues nosotros podemos, al hacer las nuevas mediciones, generar recomendaciones o generar algunos llamados de atención para modificar esos criterios de clasificación. También tengo que tener en cuenta cuáles son las estrategias, es decir, qué voy a hacer con ese riesgo. Le voy a colocar una póliza, es decir, voy a hacer una transferencia de riesgo. Le voy a aplicar un tratamiento de carácter físico o simplemente lo voy a tolerar o lo voy a asumir y lo voy a dejar como está. Y es muy importante que contemos entonces con el tema de presupuesto. A veces soñamos con medidas que pueden ser supremamente sofisticadas, pero para las cuales las empresas no tienen un presupuesto. O queremos simplemente, porque nos han asignado un presupuesto, coparlo con cualquier tipo de tratamiento y tampoco esa es la idea. Hay un aspecto muy importante cuando estamos definiendo el plan de tratamiento, que es cuál es la periodicidad del monitoreo, qué es lo que buscamos con ese plan de tratamiento, es decir, en cuánto voy a reducir mi riesgo residual que tengo, y otro aspecto fundamental es el costo-beneficio, o sea, cuánto me vale esa medida y cuál es el beneficio que voy a recibir por ello. Si esa relación no es absolutamente positiva, es mejor que nosotros mantengamos monitoreado ese riesgo, lo mantengamos allí en la mira de control, pero no hagamos inversiones sobre algo que no nos va a modificar absolutamente en nada el nivel de riesgo residual. Hay un tema importante, les decía al principio, la gestión de riesgos es dinámica. ¿Cuándo está terminada? Nunca. El riesgo es dinámico, el riesgo es permanente, el riesgo es cambiante y el riesgo siempre está presente. Entonces, nunca pensemos que tenemos la gestión de riesgo terminada o que hicimos una matriz el año antepasado y todavía esa matriz nos sirve para generar trabajo. Permanentemente, todas las personas que trabajan en seguridad, nosotros como coordinadores tenemos que capacitar a nuestro personal operativo para que estén en capacidad de hacer esa identificación de vulnerabilidad, para que estén en capacidad de hacer la medición de los controles, para que tengan la capacidad de generar alertas cuando los niveles de riesgo cambian, cuando el entorno se modifica. Y entonces, cuando ellos entran en esa capacidad y en ese nivel de competencia de gestión del riesgo, pues estaremos prestando servicios que le garantizan al cliente, le aseguran que estamos controlando sus riesgos, que somos aliados en sus objetivos estratégicos y en su visión organizacional. Hay algo muy importante y es cómo mirar si nuestra gestión de riesgos realmente está siendo eficiente y realmente está siendo importante. Y eso lo medimos a través de algo que se conoce en la tecnología como los atributos de la gestión del riesgo. Esos atributos se consideran, entre otros, los siguientes. Primero, que hagamos reportes exhaustivos y periódicos y frecuentes. Segundo, que tengamos indicadores de gestión de ese riesgo. Es algo que nos ha costado mucho trabajo implementar en seguridad. No tenemos esa conciencia y la cultura de hacer implementación de indicadores de gestión. Y en este momento es necesario porque lo que no se mide es muy difícil lograr mejorarlo. Entonces, por favor, establezcamos los indicadores de gestión del riesgo y hagamos un proceso de doble vía. También escuchemos la retroalimentación de nuestros clientes, escuchemos la retroalimentación de los prestadores operativos del servicio, de las partes interesadas, de los entes reguladores y de todo aquel que nos pueda fortalecer nuestra gestión. Es mejor recibir una crítica a tiempo que vernos abocados a una sanción, a una indemnización o, lo que es peor, a una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Cuando nosotros hablamos de esos atributos de la implementación, como les decía, pues hay varios niveles dentro de esos atributos
y es la forma en que nosotros hacemos preparación para las auditorías. Uno de los elementos fundamentales es, nosotros podemos hablar mucho de riesgos, pero ¿qué tanto lo tenemos integrado a nuestro proceso o a nuestro servicio? Realmente para la toma de decisiones hacemos una aplicación de un análisis de riesgos. Por ejemplo, ustedes como coordinadores se ven abocados a retirar una persona del servicio y les voy a colocar una situación. Resulta que esa persona pertenece al servicio o representa la operación como un outsourcing por prestación de servicios y se toma la decisión de retirarlo del servicio. Si ustedes no tienen la precaución de generar un análisis de riesgo sobre esa toma de decisión para mirar cuáles pueden ser las consecuencias, a qué riesgo nos vemos enfrentados retirando a esa persona que tiene una prestación de servicios de la cual no aparece un contrato formalizado, pero que ella tiene cómo demostrar que ha hecho pertenencia a la organización, que cumple un horario, etcétera, entonces vamos de pronto a tomar una decisión equivocada y abocar la organización a una demanda innecesaria que puede ser de alto costo. Igualmente, cuando el cliente nos solicita suspender una zona de trabajo, nos solicita suspender un puesto de trabajo, nosotros inmediatamente le pedimos el tiempo para hacer un análisis del riesgo adherente que se va a generar con la movilidad o con la ausencia de ese puesto de trabajo, porque muy seguramente podemos estar cubriendo la vulnerabilidad en un lado, pero estamos abriendo una vulnerabilidad en otro, o lo que es peor, estamos abriendo varias vulnerabilidades. Entonces, toda decisión que el cliente nos pida tomar, claro, tenemos que acatarla acompañándola de un debido análisis de riesgo residual. Para concluir, quiero decirles que la gestión de riesgos es una actividad de altísima responsabilidad y que siempre se puede hacer mejor. Siempre podemos estar mejorando en la gestión del riesgo y durante las clases sincrónicas espero que ustedes tengan la oportunidad de solucionar todas las dudas, pero muy especialmente de hacer una aplicación práctica de gestión de riesgos en casos reales, más allá de diligenciar una matriz. Muchas gracias.